Ok, vamos a leer este capítulo que es el capítulo 24 de Génesis. Voy luego de la lectura a entrar en materia del estudio. Voy a leerlo. Es una historia, como todas las historias, esta es una historia muy sencilla, pero con una profundidad muy hermosa. Mientras yo la leo, les voy a pedir que tengan atención aquí donde está mi cursor. ¿Lo están viendo aquí? Cuando aparezca esta flechita, van a aparecer, y usted puede tomar nota mientras voy leyendo, unos elementos que son muy importantes en el estudio de esta noche. Yo tomo el tiempo para señalar aquí digitalmente para que todos, al entrar al estudio, cuando usted vea esta flechita al lado izquierdo y yo mencione algún énfasis especial, usted va a hacer el ejercicio de tomar nota porque luego vamos juntos a interactuar. Voy a comenzar. Era Abraham anciano, Es que me está pidiendo un favor, María, a entrado ver en si puede días. venir un computador hoy para que llegue allá y yo se lo traiga en enero. Voy a pedirles que O me el que ayuden vaya, con porque los no acá. sonidos en sus casas para que no afectemos la grabación. Ya estamos grabando, entonces por favor mantengamos ese ambiente en silencio. Vuelvo a leer. Era Abraham anciano entrado en días y Achén había bendecido a Abraham en todo y dijo Abraham a su siervo, el más antiguo de su casa, el cual gobernaba todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te haré jurar por Achén, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en medio de los cuales yo habito, sino que irás a mi Míralo ahí. tierra, mi parentela, Listo, mi y corazón. tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo Dirección dijo, de Jaime Villegas. por favor, 10720 estoy pidiendo me cooperen con los ruidos en sus casas. 501. No es Gracias. necesario poner captiva para el Florida. ¿Hay alguien que tiene algo abierto allí, por favor? Pues, ¿Y cómo se llama el edificio y todo? En silencio. no, con esa dirección llega. Gracias por escucharme y por colaborarme. Así tal cual llega. Por Mira, favor, pero no tiene que poner Jaime Villegas, sino a nombre de... Sí, que lo pongan a nombre de Jaime Villegas. Sí, Pastor, es Iván Echandía el que está hablando, que tiene abierto el micrófono. gracias, Ya lo gracias. está bien. Eh, he querido inhibir sus micrófonos, pero no lo he podido hacer. Ok, voy a continuar la lectura pidiendo nuevamente esa cooperación. Gracias. Ok, sigo aquí. Tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, quizá esa mujer no consienta en venir tras de mí a esta tierra. He de suponer que haré volver a tu hijo a la tierra de donde saliste. Entonces Abraham le dijo, guárdate de no hacer volver a mi hijo allá. Achén Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él mismo enviará su ángel delante de ti y otra vez, de allí tomarás mujer para mi hijo. Y si
otra vez, otra señal, la mujer no consiente en venir tras de ti, entonces quedarás desligado de mi juramento, pero no tornarás a mi hijo allá. Entonces el siervo puso su mano debajo del muslo de su señor Abraham y le juró sobre este asunto, y tomó el siervo 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con todo lo bueno de su señor en su mano. Se levantó pues y se fue y a Harán Naharayim, a la ciudad de Nacor, y en las afueras de la ciudad hizo arrodillar los camellos junto a un pozo de agua al tiempo del atardecer, al momento en que salen las aguadoras, y dijo: Achén, Dios de mi señor Abraham, haz que hoy me ocurra, te ruego, haz misericordia a mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a una fuente de agua, y las hijas de los habitantes de la ciudad salen a sacar agua. Aquí hay otra llamada que estoy haciendo. Sea pues que la joven a quien yo diga, inclina tu cántaro, te ruego, y beberé, y ella responda, bebe, y también abrevaré tus camellos, esa sea la que designaste para tu siervo Isaac, y por ello sabré que has hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabara de hablar, he aquí Rebeca, la cual había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, iba llegando con su cántaro al hombro. Aquí tengo otra llamada. Y la muchacha era de apariencia muy hermosa, virgen, a la que ningún varón había conocido, y descendiendo a la fuente llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella dijo: bebe, señor mío, y se apresuró a bajar el cántaro sobre su mano y le dio de beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo: entonces también sacaré para tus camellos hasta que acaben de beber. Y se apresuró y vació su cántaro en el abrevadero y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. El hombre, fijando la vista en ella, callaba para saber si Achén había prosperado o no su camino. Y aconteció que cuando los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un arete de oro que pesaba medio siclo y los brazaletes de oro que pesaban 10, y le preguntó: ¿de quién eres hija? Declárame, te ruego. ¿Hay lugar en casa de tu padre para que nosotros pasemos la noche? Y ella le dijo: yo soy hija de Betuel, el hijo de Milca, que dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja, también mucho forraje, también lugar para pasar la noche. Entonces el hombre hizo reverencia y se postró ante Achén y dijo: bendito sea Achén, Dios de mi señor Abraham, que no apartó su misericordia y su fidelidad hacia mi señor, y puesto yo en camino me condujo Achén a casa de los hermanos de mi señor. Entonces, otra llamada, la muchacha echó a correr y refirió estas cosas en casa de su madre. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán, el cual corrió hacia el que estaba fuera junto a la fuente, y cuando Labán vio el arete y los brazaletes en las muñecas de su hermana, y oyó las palabras de su hermana Rebeca diciendo: así me habló este hombre, corrió a este, quien por cierto permanecía con los camellos junto a la fuente, y dijo: entra, bendito de Achén, ¿por qué te quedas afuera? Pues yo he preparado la casa y lugar para los camellos. Entonces el hombre entró en la casa, y él le desató los camellos y les dio paja y forraje a los camellos. También le dio agua para lavar sus pies y los pies de los hombres que estaban con él. Y fue puesto alimento delante de él, pero dijo: no comeré hasta que haya expresado mis palabras. Y dijo: dijo pues: yo soy siervo de Abraham, y Achén ha bendecido mucho a mi señor y se ha engrandecido, pues le ha dado ovejas y vacadas, plata y oro, siervos y siervas y camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi señor, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado todo lo que posee. Ahora bien, mi señor me ha juramentado diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra yo habito, sino irás a casa de mi padre y a mi familia y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije a mi señor: quizás la mujer no querrá seguirme. Y me contestó Achén, en cuya presencia han dado
enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino y podrás tomar mujer para mi hijo de entre mi familia y de la casa de mi padre. Entonces, cuando haya llegado a mi familia, quedarás desligado de mí, solamente de mi solemne juramento. Así que si no quieren dártela, habrás quedado libre de mi solemne juramento. Así pues llegué hoy a la fuente y dije: Achén, Dios de mi señor Abraham, si está en ti, te ruego que hagas prosperar mi camino por el cual yo ando. Heme aquí de pie junto a la fuente del agua. Sea pues otra llamada de atención, que la doncella que salga a sacar agua, a quien yo diga: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro, y me conteste: bebe tú mismo y también sacaré para tus camellos, sea esta la mujer que Achén ha destinado para el hijo de mi señor. Y antes que yo acabara de hablar, en mi corazón, he aquí Rebeca salía con su cántaro al hombro, descendiendo a la fuente. Cuando sacó agua, entonces le dije: te ruego que me des de beber. Y se apresuró y bajó su cántaro sobre sí y respondió: bebe y también abrevaré tus camellos. Y bebí, y ella abrevó los camellos. Y le pregunté diciendo: ¿de quién eres hija? Y respondió: soy hija de Betuel, el hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse el arete en la nariz y los brazaletes en sus manos. E hice reverencia y me postré ante Achén y bendije a Achén, Dios de mi señor Abraham, que me había conducido por camino recto a fin de tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si está en vosotros que hagáis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo y me encaminaré a derecha o a izquierda. Y respondiendo Labán y Betuel dijeron: de parte de Achén ha salido el asunto, no podemos decirte ni mal ni bien. Ahí está Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea la mujer del hijo de tu señor, como lo tiene ordenado Achén. Cuando el siervo de Abraham oyó sus palabras, se postró en tierra ante Achén. Después sacó el siervo alhajas de plata y objetos de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. También dio valiosos regalos a su hermano y a su madre. Después comieron y bebieron él y los que lo acompañaban, y pasaron la noche. Levantándose de mañana, dijo: enviadme, señor. A lo cual dijo el hermano de ella y su madre: permanezca la doncella con nosotros algunos días, a los menos 10, y después se irá. Pero él les dijo: no me retraséis, pues Achén ha hecho prosperar mi camino. Enviadme y podré ir a mi señor. Y dijeron ellos: llamemos a la doncella y preguntémosle de su propia boca. Llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este hombre? Ella respondió: iré. Entonces despidieron a su hermana Rebeca, a su nodriza y al siervo de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de miles de millares, y que tus descendientes posean las puertas de sus enemigos. Y se levantó Rebeca con sus 2 doncellas, se montaron sobre los camellos y siguieron al hombre. Y el siervo tomó a Rebeca y se fue. Mientras tanto, Isaac regresaba de una ida al pozo de Lahaí Roy, pues él habitaba en la región del Negev. E Isaac había salido a meditar al campo al atardecer, y alzando sus ojos miró, y he aquí unos camellos que venían. Rebeca alzó sus ojos, vio a Isaac, y dejándose caer de lo alto del camello, dijo al siervo: ¿quién es ese varón que viene por el campo a nuestro encuentro? El siervo dijo: es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió, y el siervo le contó a Isaac todas las cosas que había hecho. E Isaac la introdujo en la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. E Isaac fue consolado después de lo de su madre. Por cuestión de tiempo, se dan cuenta que he leído a una velocidad bastante alta, pero espero que ustedes hayan captado en, en general la historia. Es una historia preciosa. Antes de introducir el estudio de este capítulo, voy a compartir mi pizarra. Voy a compartir una pizarra con ustedes y voy a compartir algunas generalidades de la parachá. La parachá se llama Hayei Sarah. Hayei Sarah. Y Hayei Sarah
lo escribo aquí, significa la vida de Sara. Ok, así se llama la parashá, entendiendo que ya tenemos claro que normalmente el título de la porción es el primer verso de la misma. Esta parashá va de Génesis 23:1 hasta el 25:18 y voy a dar una breve mención de cuáles son los temas de toda la parashá, pero me voy a enfocar en el tópico que leí. El capítulo 23 habla de la muerte y la sepultura de Sara. Y es una enseñanza muy maravillosa. Hablaré de ello mañana al cierre del servicio de Shabbat. El capítulo 24 que acabo de leer y que es lo suficientemente largo como con 65 versículos, habla de un tema muy particular, la búsqueda de esposa para Isaac. Y el capítulo 25 habla de dos tópicos básicos, Abraham y Setura, que es una segunda mujer que él desposó después de que Sara murió. Cuando Sara muere, Abraham se casa con Setura y producto de la unión de Setura, entonces el capítulo 25 habla de otros descendientes de Abraham. Muy interesante el tema de los otros descendientes de Abraham. Pero no me voy a detener esta noche más que en el capítulo 24. A ver, quiero hacer una pregunta, a ver cómo anda la memoria. La semana pasada dijimos que Isaac es, ¿quién recuerda? Una sola palabra. Ah, no, la semana pasada vimos a Abraham como en relación al Mesías, una sola palabra. Que alguien recuerde. Lo explicamos. ¿Cómo anda la memoria? Mensajero. Mensajero. Gracias, Christopher. Isaac en relación al Mesías es Una sombra profética. excelente, Felipe. A ver, cuando decimos que una persona del Antiguo Testamento es una sombra profética de, en este caso, del Mesías, pues tiene que ser una persona que, guardadas las proporciones, tiene unas características en su vida muy sobresalientes que tipifican en el pasado a alguien que vendría en el futuro. En este caso, la semana pasada vimos a Isaac naciendo en la fecha de Pesaj. Isaac siendo puesto en la piedra del sacrificio en la fiesta de Pesaj. Y luego vimos a Israel saliendo en la fiesta de Pesaj y luego vimos al Mesías muriendo en la fiesta de Pesaj. En ese sentido, en el sentido también de que Abraham toma en obediencia a Elohim la determinación de sacrificar sobre la piedra a Isaac, ese es una sombra del Mesías que sería sacrificado. Entonces, con esa idea de que Abraham es una sombra profética, hoy vamos a seguir hablando de esa misma sombra. Yo quiero llamar la atención sobre todos nosotros. Si quieren tomar nota, siempre que leemos la escritura, hay un sentido literal en lo que leemos. Un sentido literal. El sentido llano de lo que leímos hoy indica algo que es literal. A ver, Dorita López, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Cuál es el sentido literal de lo que hoy leímos
en unas pocas palabras. Fueron 65 versículos. Bueno, pues yo lo que entiendo del sentido literal es la preocupación de Abraham por no, pues hacer lo que Dios ordena de no yugo desigual y que su hijo pues fuera, si buscara esposa en medio de su familia. Y, y para esto pues él autoriza a su siervo más antiguo y Abraham confiaba, así mismo como de lo expresa a su siervo, de que Dios, esto era una instrucción de Dios y él sería guiado por Dios por medio de su ángel. Eso es lo que yo pues entiendo aquí y, y pues literalmente es eso de hacer que su hijo tenga una esposa, no, que no se junte con una esposa canaíta, que era donde ellos vivían, sino que siga en todo esto de que es la Torá, en lo que Dios ordena. Excelente. Y también vemos la obediencia del siervo. Vemos que él hace un pacto con Abraham. Eso es lo literal, eso es la historia tal como está contada en la escritura. Hay algo que él hace cuando está entrando a la ciudad, y es que le hace una oración al Señor y le dice, sea que la mujer que, si estoy llegando al lugar correcto, a la mujer a la que yo le pida agua, ella me dé agua a mí y me dé a beber a mis camellos. ¿Cuántos camellos eran? 10 camellos. 10 camellos. Y esta mujer toma estos 10 camellos y les da agua, pero primero le ha dado agua al siervo que se llama Eleazar. Entonces, eso es lo literal en términos generales. Luego el siervo ya es llevado a la casa de Betuel, de Labán, cuenta la historia cuando están sentándose a comer, repite la historia y ellos dicen, esto viene de parte de Achén, y le dan a Rebeca, y Rebeca se va con él y sus doncellas a una distancia gigantesca y se encuentra con Isaac y se casa con Isaac. Allí el noviazgo duró 24 horas. Es el noviazgo más corto de la historia y uno de los matrimonios más exitosos de la escritura con un noviazgo tan corto. No hubo noviazgos largos, no hubo citas a solas. Ella llegó de parte del Señor, él la tomó, la hizo su esposa y ya, empezaron una vida matrimonial. Eso es lo literal de la historia. ¿Hasta ahí está? Pero cuando estamos hablando de una figura, de una sombra, estamos hablando de un segundo nivel de interpretación de la escritura. Podríamos decir que hay varios niveles de interpretación de la escritura. El primero es el literal, pero el segundo, y poco a poco lo vamos a ir descubriendo, a lo largo del estudio de la escritura lo vamos a llamar el sentido alegórico de la historia. ¿Qué quiere decir alegórico? Como ya lo estamos expresando desde la semana pasada, Abraham e Isaac en esa historia se convierten en el símbolo del padre y del hijo. El padre entregando al hijo. Pero ahora aquí hay otra figura alegórica. Es la esposa de Isaac. La esposa de Isaac. Y toda esta trama expresa una maravillosa simbología que poco a poco uno va aprendiendo a leer más allá de lo literal, más allá de lo literal. A ver, yo les pedí el favor que tomaran nota de unas señales que yo di al leer el texto. A ver, yo pregunto, si yo le digo a un siervo, ve y traes una mujer para mi hijo, ¿cómo sería esa mujer?
Abraham solo le dice, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Ve a mi casa y trae de mis parientes, eso era lejísimos, eso era en Mesopotamia, en Aram, trae de uno de mis parientes, porque obviamente, como lo mencionó Dorita, no nos unimos en yugo desigual con los incrédulos. Pero, ¿qué otras señales tenía este hombre? Él hace una oración y pide que Dios lo guíe, pero por eso les pedí que tomaran nota cuando yo iba mostrando el texto. Y miren esto. Miren esto. Primero, Abraham le dice, aquí está el nombre de la parachá, vivió Sara. Hayei Sara, vida de Sara, pero no me voy a detener ahí. En el capítulo 24, aquí está. Voy a pedirles que noten despacio. No tomarás para mi hijo mujer. Bueno, mujeres hay muchas, de muchas características, de muchas clases. Hay mujeres buenas y hay mujeres malas. Hay mujeres que honran a Dios y hay otras que no lo honran. Hay mujeres promiscuas y otras que son puras. ¿Qué clase de mujer iría a buscar el siervo para alguien que es una figura del Mesías? ¿Qué se imaginan ustedes? Una mujer Entonces, virgen. bueno, interesante. Y entonces miren cómo el texto, y es así como es importante ir leyendo el texto de la escritura. Aquí vuelvo y le dice, tomarás mujer para mi hijo, y el siervo le dice, quizá esa mujer, y aquí él hace la oración, ¿sí? Y le dice, Abraham le dice que el ángel de Achén iría delante de él, o sea que había una dirección sobrenatural, espiritual, para cumplir este cometido. Dice, tomarás mujer para mi hijo. Luego sigue hablando de la mujer, si consiente en venir o no. Pero cuando llega la oración del siervo, él dice, te ruego, haz misericordia, y dice, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los habitantes. Pero el siervo tiene en mente algo más allá. Sea pues que la joven, es una mujer joven. Y fíjese que él dice, a esa mujer joven, él no solamente lleva en la mente una mujer, tiene que ser joven. Y vamos a ver qué implica esto. A quien yo le diga, inclina tu cántaro, te ruego y bebe, y ella me diga que no solamente me da de beber a mí, sino también para mis camellos. Y dice que aconteció que mientras él acababa de orar, aparece Rebeca. Es una respuesta inmediata a la oración. Y entonces dice, la cual había nacido a Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, y miren más señales. Y la muchacha, bueno, ¿cuántos términos llevamos aquí para mujer? Ya tenemos muchacha, tenemos la joven, tenemos la mujer, y ahora la muchacha era una mujer de apariencia muy hermosa, pero además era virgen. Y entonces se va configurando algo muy hermoso, ¿sí? Por acá adelante el texto la llama muchacha, muchacha. Entonces la muchacha. Y lo que vamos a revisar esta noche nos va a ilustrar muy hermoso qué tipo de mujer podría ser la mujer que llenara las características de alguien que es una sombra del Mesías. A ver, si alguien es una sombra del Mesías, ¿qué tipo de mujer le conseguirían? ¿Y quién es la novia del Mesías? ¿No les parece que la Escritura nos va dando una serie de datos muy maravillosos? ¿Cómo les parece? Entonces, vamos aquí a compartir de nuevo esta pantallita.
Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Y vamos a revisar algunos términos. Algunos son sinónimos de otros. Entonces, aquí tengo como una imagen mental y estoy usando algunos textos en hebreo para que vamos dibujando esta historia maravillosa. ¿Saben? Esta es una historia de amor preciosa. Es la historia del amor de Elohim por Isaac. ¿Saben por qué? Porque Elohim se involucró de manera maravillosa y sobrenatural en la escogencia de la esposa para Isaac. Pues claro, si ya se ha configurado que él es una sombra, un símbolo, una metáfora del Mesías, ustedes se imaginan que entonces le traerían cualquier clase de mujer. No, porque se rompe la armonía de la historia. Entonces, lo primero que tenemos que descubrir aquí es que todo texto de la escritura, en primer lugar, tiene un sentido literal. Le fueron a conseguir una mujer. La historia fue intrincada. Él viajó desde Beersheba, al sur de Israel, hasta muy lejos en Mesopotamia. Hizo un viaje gigantesco con 10 camellos cargado de detalles de cariño para esta mujer. Imagínense, llevaba 10 camellos cargados de regalos para una mujer que ni él sabía quién era. Por eso les estoy diciendo que es una historia de amor, porque Dios se involucró de manera maravillosa en esto. Y él hace su oración y tan pronto termina de orar, entonces aparece esta mujer que se llama Rebeca. Ahora, ¿cuál es el perfil? Aquí tengo donde está mi cursor. ¿Cuál sería el perfil de la esposa de Isaac si Isaac es una metáfora, si Isaac es una sombra, si Isaac es una alegoría, si Isaac es una figura del Mesías? Pues tiene que ser coherente con la santidad de Mashiach. ¿Cómo les parece? Entonces, se dan cuenta cómo por debajo, más profundo del sentido, vamos a llamarlo superficial de lo literal, hay adentro, más adentro, un sentido espiritual muy profundo. Entonces, vamos a ver aquí, y el hebreo nos va a ayudar. ¿Cuál sería el perfil de Rebeca como mujer para Isaac? Si es que iba a ser un tipo de Mashiach. Bueno, en primer lugar, hay dos palabras que son sinónimas. ¿Están viendo mi cursor? Y la una es joven y la otra es muchacha. Técnicamente es lo mismo. Técnicamente es lo mismo. Una joven es una muchacha, ¿verdad? Pero en hebreo hay que entender el sentido de esa palabra. Y esa palabra, aquí está en hebreo, es nahará. Nahará. Y aquí está la traducción. Nahará es una muchacha, escuchen esto, una muchacha joven, pero además es una muchacha subordinada. ¿Qué quiere decir subordinada? ¿Qué viene a tu mente cuando yo expreso la palabra subordinada? Bajo autoridad. Bajo autoridad. Y eso es muy interesante. Bajo autoridad. Eso quiere decir subordinado. Porque les voy a decir, y si nos planteamos esto en el siglo XXI, les hago una pregunta. ¿Todas las muchachas jóvenes del siglo XXI son subordinadas? La respuesta es un rotundo no. No son subordinadas. Muchas de las muchachas jóvenes del siglo XXI no se sujetan a la autoridad de sus padres. Hacen lo que quieren. Pero aquí estamos hablando de una nahará, que quiere decir muchacha, joven, subordinada, como una criada, pero era criada de su propio tío.
de su propio padre, porque cuidaba las ovejas de su padre. O sea, era una muchacha que servía bajo autoridad. Eso quiere decir la palabra najará, que se aplica como sinónimo de joven o muchacha. Entonces, aquí ya estamos haciendo un dibujo y miren, esto lo llevaba el siervo Eleazar en su mente. Él tenía en mente una muchacha joven, subordinada, sujeta, y por eso cuando él dice, sea que la muchacha o la joven a quien yo le pida que me dé agua y me dé de beber agua a mí, y además, mis hermanos, me diga que me va a dar de beber a mis camellos. ¡Wow! ¿Cuántos camellos? 10 camellos que han viajado una distancia impresionante. ¿Alguno de ustedes tiene una idea del volumen de un camello? ¿Alguno de ustedes tiene la idea de cuántos litros de agua sacian la sed de un camello que ha recorrido una gigantesca distancia y que debe estar completamente extenuado de la sed? Y la escritura está diciendo que, para que tengan una idea, les pido que me digan si están viendo este mapa. Sí. ¿Sí se ve? Bueno, miren, aquí está Beersheba, bien al sur de Israel. Este es el mar salado, el mar muerto. Este ya son los límites, está la península de Sinaí. Y el siervo Eleazar parte desde Beersheba, recorre todo el territorio de Israel, entra al territorio del Líbano, pasa al territorio de Siria y sube hasta Mesopotamia a la tierra de Nacor. Ahora les pregunto, estos 10 camellos, ¿qué tan extenuados estarían para que al darles agua quedaran saciados? Entonces la pregunta que yo les hago, esta muchacha le dio de beber a estos 10 camellos. Tuvo que ir y venir una y otra vez, hasta saciar, después de saciar a Eleazar y saciar los 10 camellos. Además, Eleazar no iba solo. Les pregunto, ¿qué clase de mujer era esta mujer? ¿Qué clase de Obediente. mujer? ¿Ah? Obediente. Obediente, sí, muy bien. Pero ¿qué clase de mujer era esta muchacha? Servidora. Servidora. ¿Qué más? Amable. Hábil. ¿Qué más? Era una mujer fuerte, siendo joven. Era una mujer de mucho carácter. Era una mujer, como dice Proverbios 31, era una mujer de milicia, porque tuvo la entereza, la fuerza, la laboriosidad para dar de beber a 10 camellos. ¿Cuánto tiempo gastó? ¿Cuánto tiempo invirtió? Entonces, la pregunta que hago es, ¿cómo se imaginan ustedes que vamos dibujando el carácter de Rebeca? A ver, denme en palabras que dibujen el carácter de Rebeca. De una mujer que se parece a la novia del Mesías. ¿Cómo sería esa mujer? ¿Cuál sería su carácter? Qué silenciosos nos quedamos y todos Una los mujer fuerte, laboriosa, muy laboriosa, porque fuerte, para laborioso. darle de beber a diez camellos, pues era una mujer que no tenía pereza, Una era mujer hábil. diligente, sin Ujú, pereza, era fuerte. En Colombia, cuando hay mucho trabajo, se dice, ¿qué camello? ujú. O sea, qué camello cuando hay mucho trabajo, porque es una figura de la labor. Entonces, volviendo a nuestra pantalla, estamos dibujando esta noche
el carácter de esta mujer a partir del hebreo. Era una joven, era una muchacha, pero él dice que la muchacha era, además de hermoso semblante, y era virgen. Esa palabra en hebreo está aquí. Virgen es betulá. Betulá. Virgen es alguien que aún no ha tenido relaciones sexuales. O sea, está en una edad para casarse, está en una edad para procrear. En el Israel bíblico estaría esta muchacha entre los 15 y 17 años. Era hermosa, era virgen, era laboriosa, era subordinada, ¿sí? Y es muy importante que tomemos nota de estas tres palabras: joven, muchacha, virgen, y la cuarta, mujer. ¿Cuáles son las cuatro palabras? Mujer, ya sabemos que es el género femenino, pero esa mujer no podía ser una mujer cualquiera. Tenía que ser una joven, tenía que ser una mujer subordinada, tenía que ser una mujer servidora bajo autoridad, y además tenía que ser virgen, porque así es como determina la Torá que se case una mujer. Y estas tres palabras, que son joven, muchacha y virgen, son usadas de manera indistinta e intercambiada en el diálogo del siervo Eleazar. Él menciona la mujer, la mujer, la mujer, la joven, la joven, la muchacha, la doncella, dice la versión Reina Valera, la virgen, pero él usa indistintamente la palabra joven, muchacha y virgen. Estas tres palabras se usan indistintamente en la narración. Entonces, ¿cómo sería el perfil de la mujer que iba a ser un símbolo de la esposa del Mesías? Porque estamos hablando ahora en sentido alegórico. Estamos hablando de una representación por encima o mucho más profunda que el simple sentido literal de lo que acabamos de leer. ¿Cómo les parece? Tenemos que entender siempre, al leer la escritura, que hay un sentido literal. Eso tiene un nombre en hebreo que no quisiera llenarlo de información esta noche. Con que grabemos estas tres palabras: Nahará, Betulá, la otra ni siquiera la copié aquí, que es Isha, Isha para mujer. Esas tres palabras son de manera indiscriminada intercambiadas en la narración que está haciendo el siervo. Luego, él dice indistintamente joven, muchacha, virgen, bajo autoridad, sujeta, es lo mismo. Pero está hablando, aquí a la derecha está mi cursor, Rebeca. Entonces, estoy preguntando cuál sería el perfil de Rebeca. Y esto denota un perfil de lo que debe ser una joven creyente. Esta joven debía ser, en este caso Rebeca, debía ser sujeta bajo autoridad, tenía que ser servidora y tenía que ser virgen. En medio de toda esta historia, lo que podemos descubrir era qué tenía en mente el siervo Eleazar al ir a cumplir la comisión de su amo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿y qué clase de siervo calificaríamos que fue Eleazar? Porque no fue cualquier siervo.
¿Ustedes piensan que si Abraham manda a cualquier siervo, este siervo va a ser tan meticuloso? ¿Este siervo va a tener tan claro lo que necesitaba Isaac? ¿Qué piensan? Ese siervo conocía a Abraham, ese siervo lo había visto orar, lo había visto a Dios obrar en la vida de Abraham. Él tenía un testimonio grande de ver a Abraham postrado, adorando a su Dios, siendo recto con el Padre, y eso fue lo que él copió. Por eso él oró y pidió como él oyó y había oído siempre a su amo. Excelente, era un excelente siervo. Ujú. Miren cómo, y vamos ahora a ver todavía un poco más del sentido alegórico de esta maravillosa historia. Vamos a ver un poco más profundo el sentido alegórico, o sea, el sentido simbólico, o sea, la sombra oculta por debajo más profundo de lo que el texto literal dice. ¿Cuál es la primera interpretación de la escritura? Si quieren anotar, literal. Literal. Pero esta noche estamos leyendo lo literal y estamos profundizando sin irrespetar el texto, estamos profundizando en lo alegórico, en lo simbólico, porque la semana pasada veíamos que Isaac es una sombra del Mesías. ¿Y qué sombra? Nace para Pesach, lo intentan sacrificar en Pesach, el Mesías muere en Pesach, todo lo que aprendimos la semana pasada. Pero es que la figura no termina allí. A ver, les digo, lo que estamos hablando del sentido alegórico entre el día de hoy y la semana pasada, ¿se conecta o se contradice? Se conecta. Gracias, Christopher. Se conecta. No hay contradicción. O sea que cuando estamos interpretando alegóricamente un texto, no puede haber contradicción. Y no puede haber contradicción con el sentido literal, ni puede haber contradicción con el todo de la escritura. Miren qué rica es la escritura. Ahora, yo quisiera pedirles a dos hermanos que me ayuden buscando dos textos. Isaías 7:14, voy a decirle a Marisa, y Mateo 1:23. Mateo 1:23. Voy a pedirle a Jonathan. Isaías 7:14, Marisa, y Mateo 1:23 a Jonathan. Ok. Ok, ¿Están pastor. listos con los Sí. textos? Sí, ya estoy lista con el texto. Isaías 7:14. Isaías 7:14, Marisa. Ujú. Y Jonathan, ¿está listo con Mateo 1:23? Jonathan, si puedes activar tu micrófono. Ok. Quisiera que lo lea yo, pastor. Sí, Lo que- señor, ya. Listo, Jonathan, ¿estás listo con Mateo 1:23? Tenemos Isaías 7:14 y Mateo 1:23. Vamos a tejer algo muy fino, muy fino. Ok, vamos con Marisa. Ok. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal.
he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo le parece el tejido que estamos haciendo? ¿Qué pistas tienes ahora con este texto, Maritza? Que el Señor estaba dando señal de cómo iba a ser el- este, bueno, estaba dando señal, ¿no? ¿Verdad? De la persona que estaba buscando, Ok. estaba dando señales. ¿Puedes detectar de quién está hablando Isaías capítulo 7? Rebeca. De Re- mm, sí, de Rebeca, pues. Está hablando del Mesías. Está hablando, ese texto es un texto mesiánico. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Mm. O sea que está hablando que una señal del Mesías de Israel es su nacimiento virginal, que nacería de una virgen. ¿Cómo les parece que se va completando la alegoría? ¿Cómo les parece que lo simbólico se va entrelazando con lo literal? Qué preciosa es la escritura. Ahora, vamos a leer con Jonathan Mateo 1:23. Este es el autor del primer evangelio. Vamos a ver qué dice el autor del primer evangelio. Vamos, Jonathan. He aquí, una virgen concebirá y dará luz a un hijo, un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Es traducido es Dios con nosotros. Excelente. ¿Saben qué texto es este? Este que leyó Jonathan, muchas gracias. Este es el texto cuando el ángel le revela a Miriam, que han traducido como María, que va a ser la madre del Mesías. Y la madre del Mesías le está diciendo, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco marido, estoy comprometida, soy una betulá, soy una alma. Ese es otro término para joven, alma, pero virgen. Betulá, alma. ¿Cómo les parece la conexión de Génesis 24 con Isaías 7 y ahora con Mateo 1:23? ¿Y por qué me quiero detener aquí? ¿Saben por qué? Porque uno de los pilares, una de las columnas de la Torá es la divinidad del Mesías, la corporeidad de Dios y la centralidad del Evangelio. El Evangelio está diciendo que una de las señales que cumpliría el Mesías era que nacería de una virgen. Luego estamos hablando del símbolo de la alegoría de los personajes de Génesis 24. Vamos a ver una serie de personajes en Génesis 24 ahora a manera de resumen y van a ver la maravillosa coherencia de la escritura. Entonces, voy a hacer una afirmación muy importante. La afirmación es que el judaísmo, escuchen con atención mis hermanos, el judaísmo, a partir de ciertos planteamientos que no es menester entrar ahora, desconoce que Yehoshua es el Mesías de Israel y niega que Yehoshua, Jesús, es el Mesías de Israel. Es doloroso que el judaísmo, que recibió
en sus ancestros la Torá, viva de espaldas al Mesías. Y el judaísmo niega el nacimiento virginal del Mesías. El judaísmo dice que la palabra que aparece en Isaías 7:14 no es virgen, sino muchacha. Y el judaísmo dice que la palabra muchacha no es igual a virgen. Sin embargo, en la narración que acabamos de leer del capítulo 24 de Génesis, es evidente que las tres palabras son intercambiables. Muchacha, joven, virgen. Algunas traducciones colocan una cuarta palabra que es la misma, es doncella. ¿Y por qué es importante que nosotros sepamos esto? Porque para eso es que estudiamos la Torá, para que podamos presentar defensa con mansedumbre del Evangelio. Entonces, el Evangelio es una columna poderosa que sostiene la revelación del Señor y que no contradice el Tanaj, la Torá, los salmos, los profetas. Aquí estamos conectando Evangelio, profetas y Torá. Nosotros como creyentes en el Mesías nos movemos como en un sándwich. Por un lado, no somos judíos, mucho menos judaizantes. Y entonces los judíos nos ven como cosa extraña. ¿Cómo es que estos gentiles guardan Shabbat? ¿Cómo es que estos gentiles guardan Torá? ¿Cómo es que estos gentiles pretenden guardar las convocatorias? Eso es del lado del judaísmo. Pero del lado de nuestros hermanos cristianos, ellos dicen, estos se han vuelto judaizantes porque guardamos la Torá, porque guardamos las fiestas, porque guardamos Shabbat. Entonces estamos como en la mitad de una controversia, por un lado con el judaísmo y por otro lado con el cristianismo tradicional. Y esta es una pieza hoy muy importante para que podamos presentar defensa con mansedumbre, por supuesto, acerca de la esperanza que hay en nosotros. ¿Estamos? ¿Está claro hasta aquí esta noche? Estamos viendo que esta es una pieza maravillosa que tenemos que poco a poco guardar en nuestro archivo mental para que en algún momento podamos hablar con un cristiano sincero o con un judaizante. Obviamente, para hablar con ellos se requiere una preparación mucho más alta, sobre todo en temas como el hebreo. Pero es importante conocer estos puntos. Primero, estamos viendo esta noche el perfil de la novia del Mesías. Estamos viendo la figura. Perdonen ustedes, la figura de cómo sería la novia, la doncella escogida para ser la esposa de Isaac, porque esta esposa es una figura de la novia. Ahora voy a ir a otra pantalla aquí mismo para que hagamos una síntesis bien hermosa y luego interactuemos un poco. Vamos a mostrar otra pantalla acá. Miren esto tan hermoso. A esta le estoy llamando Isaac, una alegoría de Mashiach y su novia. Voy a pedir, ya sabemos que es una alegoría, Dorita. ¿Cómo entendemos la palabra alegoría? La manera más sencilla, si lo puedes expresar. Sujeta. No, alegoría. ¿No? Ay, no, pastor, no me acuerdo. Marisa, Tampoco, pastor. tampoco. Qué bueno que necesitaba yo. Una alegoría es un símbolo. Es un símbolo. Es algo que está visto de una manera más profundo que lo literal. Y es simbólico y representa normalmente algo
más allá de lo superficial de las palabras. Eso es una alegoría. Estamos diciendo que Isaac es una alegoría del Mesías y su novia. Vamos a ver al buscar estos textos si lo entendemos mejor. Voy a distribuir algunos textos. Voy a preguntarle a Felipe por Mateo 22:2. Vamos a ver la alegoría completa. Ya me van a entender mejor. A Mayerlis le voy a pedir que busque Juan 15:26. Activen sus micrófonos, por favor. A Anderson o a Marina le voy a pedir que busque Mateo 3:17. ¿Y quién es este iPhone 786-512? ¿Quién es? ¿Será Harold? Luis Soto. Luis Soto, por favor, lee Apocalipsis 19:7 y vamos a ver la alegoría completa, el dibujo completo, lo que Isaac, el siervo, Rebeca, expresan simbólicamente. Vamos a ver. ¿Quién tiene Mateo 22:2? Yo, pastor. Dice, el reino del cielo es como un rey que celebró la fiesta de bodas para su hijo. Ajá. Cuando la escritura dice en el evangelio, ¿y quién habla en el evangelio? El Mesías, Yehoshua. Y Yehoshua está diciendo, el reino de los cielos, o sea, yo mismo soy como el padre que celebra un banquete de boda para sus hijos, para su hijo, perdón. O sea, Abraham representa al padre que hizo banquete de boda para su hijo en el evangelio. Parece que ha terminado. ¿Ustedes me están escuchando? Bueno, porque veo aquí una nota. Ok, entonces, ¿quién es Abraham en la historia? Es el padre, representa al padre que hizo banquete de boda para su hijo. Algunas parábolas del Nuevo Testamento hablan de la fiesta de las bodas. Por ejemplo, hay dos tipos de mujeres relacionadas con la fiesta de las bodas. ¿Quién recuerda dos tipos de mujeres relacionadas con la fiesta de las bodas? La virgen, la insensata y la... Ajá, las insensatas y las prudentes. ¿Y qué pasó? Que cuando dijeron, ahí viene el esposo, las insensatas estaban dormidas. O sea, cuando el Mesías en el Evangelio está diciendo el reino de los cielos, o sea, yo mismo, soy como el padre que hace banquete para su hijo. ¿Y qué dice la parábola? Dice que mandó a llamar a los invitados a las bodas y comenzaron a excusarse, ¿se acuerdan? Y el uno le dice, no, yo compré una yunta de bueyes, tengo que probarlos. El otro le dijo, no, me acabo de casar, voy a disfrutar de mi esposa. El otro le dice, no, acabo de comprar un campo. Y se excusan de ir a la fiesta de bodas, se quedan por fuera. ¿Quién es en la historia de Génesis 24 Abraham? Es una metáfora del padre que manda a encontrar una esposa para su hijo. Va a ser una fiesta. Vamos construyendo la metáfora. Ahora, ¿ustedes saben qué significa el nombre de Eleazar en hebreo? Porque esa es una clave. Aquí en el capítulo 24, la escritura no nos dice cómo se llama.
pero en el capítulo 15 de Génesis sí nos dice cómo se llama el siervo y se llama Eleazar. Ahora, ¿saben qué significa Eleazar en hebreo? Mi Dios es ayuda. Mi Dios es ayuda. La pregunta que yo les hago, en el Evangelio, ¿quién es el ayudador? Marina Tovar, en el Evangelio, ¿quién es el ayudador? Pastor, en nuestro ayudador es Yehoshua. Otro más que me ayude. El ¿Quién Ruach, es? el Ruach El Espíritu HaKodesh. Santo. El Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh, eso sí. ¿Y qué hizo Eleazar aquí? Eleazar representa al Ruach HaKodesh en función de ser nuestro ayudador. Porque él fue a buscar la novia perfecta para el Mesías. Les hago una pregunta. ¿El Espíritu de Dios está buscando trabajar en el corazón de nosotros para prepararnos como novia, sí o no? Claro que sí. ¿A quién le corresponde leer Juan 15:26? ¿A quién le pedí Juan 15:26? A mí, ¿Puede leerlo, Mayerlis? pero cuando venga el Consolador, quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Es el ayudador. Allí lo llama el consolador. Es el ayudador. ¿Quién es Eleazar en la historia? La ayuda de Dios. Y en el Evangelio, ¿quién es la ayuda de nosotros? El Espíritu de El Dios, Ruach HaKodesh. el Ruach HaKodesh. ¿Estamos entendiendo lo que es el lenguaje metafórico en la historia de Génesis 24? Ujú. Estamos entendiendo que por más profundo que lo literal, hay un contenido poderoso que tenemos que aprender a descubrir. Muy bien. Ahora, ¿quién tiene Mateo 3:17? Pastor, yo. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien me he complacido. ¿A quién representa entonces Isaac? A Yehoshua. A Yehoshua. Exactamente. Y creo que Luis Soto va a leer Apocalipsis 19:7. Y la pregunta es, ¿a quién representa Rebeca, Luis? A la novia. No Ujú. al versículo niño precoz. Gocémonos, alegrémonos y démosle a gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. En la historia de Génesis 24, ¿quién es Rebeca? La novia. La novia. Aunque yo tengo una pregunta relativa a eso, pastor. No sé si sea el momento adecuado, pero me gustaría preguntarle eso, ya Ok. que estamos hablando de la novia y estamos hablando de... Porque Rica fue buscada como una novia. Ella fue la novia que buscó el siervo de Abraham para su hijo, como lo hizo el Señor con sus siervos buscar la novia, ¿verdad? Así mismo. Entonces, todos sabemos quién era Labán, todos sabemos en dónde estaba Ribca y todos sabemos de qué pueblo venían. Y a mí me genera una pregunta, porque hago un paralelismo entre la novia que busca al Señor, que es quien busca, quien es el que llama, y cómo hizo el llamado a Ribca. Y en ninguna parte de la Torá dice que Ribca era una mujer servidora de Hashem. En ningún momento hay ninguna
pues yo no lo he encontrado, no lo he visto, y sé que venían de un pueblo pagano. Entonces me parece hermoso que el Señor llama a una mujer como Ribca con su hermano Labán, que todos sabemos el conflicto que tuvo cuando fue llamado Jacob, aunque me estoy adelantando. Y entonces veo que el Señor también hace un llamado a su pueblo que quizá que él no, que él va a llamar. O sea, esa parte me genera como esa, no una ambigüedad ni una, ¿cómo se puede llamar, pastor? Como una falta de claridad que yo no la he encontrado, donde no realmente no se ve, sino el siervo de Hashem, el siervo de Abraham, que va con el espíritu del Señor, con el Rúa, con el movimiento que le da el Señor para seguir y llegar a ese lugar, a encontrar a la mujer que es llamada por el Señor para ser la esposa de Isaac. Pero es el llamado de ella, no ella. Lo que me gustaría a mí como que poder aclarar un poquito, pastor, si usted me puede ayudar, ella es la llamada porque el Señor la escogió, mas no por lo que era ella. ¿O estoy equivocado? A ver, ninguno de los que está aquí somos llamados por lo que somos. Ni Abraham siquiera. Porque todos somos llamados por la gracia. Porque todos somos llamados para escoger, para cumplir un propósito de lo que el Señor va a hacer en nosotros. Él toma una masa informe de barro de seres caídos, mete su mano, los salva por gracia y comienza un trabajo de circuncisión del corazón. Pero no podemos ignorar que siendo llamados así, el Señor está trabajando en su pueblo. Y la familia de Abraham es de la descendencia semítica. Y para ese momento muchos de ellos habían escuchado la Torá. Noé, por ejemplo, le había enseñado la Torá al mismo Abraham, porque Noé estaba vivo cuando Abraham estaba creciendo. Entonces, las dos cosas son verdad. Dios llama a personas, como dice el texto, lo vil, lo débil, lo necio, lo menospreciado del mundo. Pero también vemos rasgos del toque de Dios y del trabajo de Dios en la gente que Él llama. Y desde esa perspectiva podemos establecer el paralelismo que estamos estableciendo esta noche. Todas estas condiciones, porque Dios también es muy cuidadoso de lo que hace con los que llama. Lo que quiere decir que Dios ya estaba trabajando, como lo ha hecho con todos nosotros. Él trabajó en mí antes de que viniera a tocar mi puerta. Lo hizo de muchas maneras. La madre que me dio, me preservó la vida más de una vez. Él ya estaba trabajando, que cumplió su propósito cuando tocó la puerta a las 10:30 de la noche en mi casa a través de una persona que trajo el evangelio, pero él había empezado un trabajo, inclusive de preservación, porque Dios no ha dejado de trabajar. Es hermoso cuando podemos llegar a una vida que Dios ya escogió y que ya está trabajando en ella. A veces llegamos con el evangelio a una vida en la que Dios ya está trabajando. Y cuando comunicamos el evangelio, ese día somos esa aparente coincidencia del Señor, la persona escogida y nosotros como mensajeros. Porque Él ya está trabajando. Porque nadie puede venir a Él si el Señor no le atrae. Entonces Dios estaba trabajando para preservar el corazón de esta dama, que aún así viviendo en un ambiente, como lo mencionas, pagano, de allá mismo tomó Abraham, de allá mismo de los gentiles tomó Abraham. Entonces Dios ya está trabajando, lo que para nosotros es imperceptible.
cuando comunicamos el evangelio y una persona es tocada de manera sobrenatural, vemos que ese día nosotros llegamos al lugar correcto, a la persona correcta, que Dios estaba trabajando. Pero legalmente estamos descalificados. Pero ¿y qué si ya el Señor ha hecho una elección para cumplir un propósito? Así que las dos cosas son verdad, querido Lucho. Viene de un ambiente pagano, pero vemos que el Señor estaba haciendo un trabajo en ella. Había algo del carácter de esta mujer que calificaba para ser el tipo de esposa de Isaac, porque es el tipo de esposa para el Mesías. Y la novia, el Señor la está preparando, la está vistiendo de lino fino, blanco y resplandeciente, para que el día que suene el chofar estemos listicos. Una boda se prepara. El Señor está trabajando en la preparación de su novia porque va a venir por nosotros. Lo que nosotros necesitamos es ser sensibles y dejarlo que nos vista como Él nos quiere vestir y que nos quite todo aquello que no le gusta y que lo quiere cambiar. Con eso en mente, mis amados hermanos, vamos hoy a terminar esta maravillosa historia de amor, la historia de amor de Dios por su iglesia. Por encima de esa figura de Rebeca e Isaac, es la historia de Mashiach viniendo a buscar una mujer para él. La congregación, la Kehilá, nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dar gracias al Señor. El tiempo se nos agotó, pero me parece que es una historia tan fácil de contar, pero tan profunda. Se dan cuenta que más allá de lo literal y de lo histórico, hay cosas muy profundas del Ruach HaKodesh trabajando en los corazones de las personas. ¿Qué tal, Marisa, si nos despides en oración dando gracias al Señor? Sí, pastor. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre, por esta enseñanza que hemos recibido tan profunda y que cada día podamos crecer, cada viernes que tenemos esa enseñanza para ir descubriendo todo lo que tú tienes escondido en tu palabra, Padre. Que cada día esté dispuesta mi mente, mi corazón, mi entendimiento y a cada uno de mis hermanos, Padre, que esta palabra que cada día nos enseñe y podamos, Señor, entenderla para poder cada día comunicar este aprendizaje que tantos de nuestros familiares, nuestras amistades que no conocen y con mansedumbre poder comunicarlo, Señor. Tú sabes, Señor, mis debilidades y a veces yo fallo en querer transmitir. Señor, ayúdame cada día a poder transmitir con mansedumbre, con amor, como me enseña mi pastor, Señor, a tu siervo que cada día me enseña que, Señor, yo bendigo su vida, Padre Santo. Gracias por este tiempo que estoy aprendiendo tu palabra y poderla yo, Señor, comunicar esta palabra de salvación que muchos no conocen. Gracias por cada uno de mis hermanos que hemos podido, Señor, abrir este día de descanso, dejar todas nuestras cargas, Padre, y ponernos tu mirada en ti. Ponernos, Señor, y descansar, Señor, en tus promesas, Señor, y apartar este día santo para poder seguir cada día creciendo, Señor, en tus enseñanzas, en tu palabra. Te lo pido todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, hermanos. Gracias por su participación, por su entusiasmo. Que descansen. Les veo mañana. A los de Miami los espero aquí a las 5 de la tarde. Y a los demás los conectaremos a las 5. Que descansen. Bendiciones para todos. Muchas gracias, pastor, por la Buenas enseñanza. noches, gracias, pastor. Gracias, pastor. Buenas noches y gracias.